Bueno, buenas tardes, queridos amigos de Voces y Contextos. Queremos saludarlos a todos ustedes. Hoy vamos a impulsar la primera plática sobre lo que es el neoliberalismo en las instituciones de educación superior, en las instituciones públicas de educación superior. Preciso. Este tema, que bueno, lo vamos a iniciar y lógicamente va a tener un desarrollo, es por lo amplio, por lo profundo, porque tiene una riqueza intelectual y se necesita de precisar algunos conceptos. En el caso más importante es que estamos hablando de una forma de gobierno, una forma económica a nivel mundial que se implementó en los países, sobre todo del tercer mundo, y que cumplía con los requisitos que emanaban del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial para poder crear mano de obra necesaria para la producción y para el sustento de un sistema. En ese sentido, vamos a darle la voz a nuestro amigo y compañero, el economista Indalecio Güemes. Bueno, el tema es de mucha relevancia porque hasta ahora solo se ha medio mencionado, y creo que es muy importante entender realmente qué es el neoliberalismo. De manera muy rápida, el neoliberalismo tiene su origen en Europa, digamos Estados Unidos, Europa, en la década de los 40. Y es un grupo de intelectuales, no solo economistas, hay sociólogos, hay politólogos, hay historiadores, y que van consensando una contraofensiva contra el keynesianismo, digamos, en la parte económica, pero también en relación a la parte democrática y la participación política. Entonces creo que es muy importante cómo surge el consenso, el Congreso de Lippmann, que es, digamos, con motivo de celebrar el libro de ese autor, pero a partir de ahí se plantea toda una propuesta, no solo es económica, o sea, la propuesta es efectivamente, nosotros resaltamos la parte económica por las características, pero también es cultural, también es histórica, también es política, en fin, es una propuesta contra, en ese momento, las políticas que se estaban implementando en los países industrializados, fundamentalmente, y también en los países, digamos, en vías de desarrollo, en América Latina, África, Asia, etcétera. Entonces creo que sí es muy importante. A partir de ahí, toman acuerdos de, por ejemplo, ir a las universidades más importantes en Estados Unidos, de Europa. En el caso de América Latina está muy bien documentado en Chile, ¿sí? Toda esta corriente, y que además, hay que destacarlo, cuentan con el apoyo de empresarios muy importantes, es decir, cuentan con un financiamiento muy, muy importante. Entonces, por eso llegan al MIT, Harvard, en fin, se expanden de manera en esas universidades, es decir, fundamentalmente privadas y de ese nivel, de ese rango, y se van expandiendo. Lo que me interesa, digamos, a partir de este elemento, es decir, que es más general, también en
en las instituciones de educación superior en general en todo el mundo se va implantando, o sea, van siendo dominantes en términos del pensamiento y en la elaboración de la investigación. No solo es docencia, sino también la investigación y el cuestionamiento constante a las políticas keynesianas que, por cierto, ya en los 80 van teniendo un desgaste. Entonces, quería plantear en términos generales, digamos, el surgimiento del neoliberalismo, que es muy importante, y ya para el caso de México podríamos comentar más específico. Sí, maestro. Bueno, este planteamiento que hace el maestro Indalecio se me hace muy importante, sobre todo por los procesos que hemos vivido. Por cierto, maestro Sotelo, que es el que de alguna manera conoció este proceso en varias universidades de América Latina, la reforma universitaria de Córdoba, Argentina, que hizo 100 años en 2018, y que efectivamente salía de la Segunda Guerra Mundial, enfrentaba al conservadurismo de esa época. Sin embargo, fue un parteaguas esa reforma universitaria de Córdoba, Argentina. Luego, este desencanto que tuvo la juventud después de la Segunda Guerra Mundial, se cuestionaba el establishment en los 60, llega el movimiento del 68, y efectivamente me gustó cómo de alguna manera el maestro Indalecio dividía los procesos y los periodos, cuando entramos precisamente en la crisis del estado del bienestar en los 70s. Y luego, efectivamente, esta idea de plantear un modelo económico distinto, alternativo, en términos del proceso de producción. Es decir, el plantear que las universidades debían de responder más a la lógica del mercado que al interés social. Y eso impactó enormemente, pero también las universidades en los 60s fueron el espacio ante la crisis de los partidos hegemónicos que cuestionaban el establishment. Ya lo vimos en los países socialistas, incluso en las universidades en Francia, en Berkeley, Estados Unidos, en México ni se diga. Nuestra universidad, la de Puebla, jugó un papel importante en el 68, la UNAM, que encabezó toda una lucha democrática y social con el POLI, y creo que efectivamente las universidades siempre han estado en el centro de los planteamientos económicos y políticos y los modelos. La caída del muro de Berlín, que aquí sucede algo bien interesante en el caso, por ejemplo, de las universidades de Estados Unidos. Sí, claro, en el caso de Estados Unidos, entra una crisis de esta vinculación que tenían que tener con el sector productivo, y lo que hacen las universidades gringas es volcar a su sector productivo con las universidades, con los grandes centros tecnológicos. Y entonces vemos cómo las universidades, desde la OCDE, desde el Fondo Monetario Internacional, tratan de imponer un modelo educativo a nivel global. A mí me parece que, para dejar entrar a la nueva discusión, que efectivamente esta perspectiva también falló. Sobre todo, ¿por qué? Porque me parece que las universidades, en este boom, por ejemplo, que vivimos, por ejemplo, en varias universidades del país, es que el modelo por sí mismo entró en un proceso también de crisis en las universidades. Y creo que efectivamente el gran reto de la universidad pública en este país es que vivimos en un país de grandes desigualdades sociales, y que efectivamente tiene que involucrarse al sector productivo para poder ser competitiva en el mercado global. Pero otro pendiente que me parece hay es el gran problema de la vinculación social. Pareciera a veces que las universidades o su clase política universitaria o la propia NUIES está más bien en una lógica de excelencia, en una lógica de competitividades, en una de las competencias, y en una lógica en donde efectivamente se vuelca el proceso de producción o de conocimiento en una idea eficientista.
Y me parece que efectivamente tampoco estamos peleados con eso. Las universidades deben ser eficientes, deben ser capaces de estar en estos mercados globales que no hay la menor duda que es inevitable que estén, pero también me parece que entramos ya a un problema de lo que significa en términos estadísticos con la ciencia. Primero, si hay un reto de que el gobierno federal utilice más del PIB para la investigación científica. Y entonces no llegamos al 1.5 o 2%, había que checar el dato, no estamos en esa altura. Entonces, una manera precisamente de ser competitivos es invertir en tecnología. Pero el otro tema que también está bien demostrado es el hecho de que la ciencia y la tecnología, ¿sí? Ciencia y tecnología se han centralizado en algunos institutos. Y además el otro tema es que esta tecnología y esta investigación científica no se vincula a los grandes problemas nacionales. Ok, bueno, en breve tendrán la voz mis otros compañeros que están a la izquierda. Cuando la derecha usurpa el poder, está empeñada su gobierno a desarrollar pues nuevos mecanismos de control. Esos mecanismos de control tienen que ver mucho con la educación. Creo que la parte más importante, el tema para irlo allanando, sería manejar la situación de cómo, cuáles son las características más bien de la reproducción del sistema de dominación para formar ciudadanos, con qué idea se vuelve uno individualista, consumista, conformista. La enseñanza dice que conductista, memorista y mecanizada, y que trae como consecuencia la fragmentación del conocimiento, la fragmentación del sujeto, de la sociedad y de la cultura. Le damos la voz a nuestro amigo filósofo Humberto Sotelo. Bueno, es un tema muy amplio, ¿no? Yo creo que vamos a necesitar muchas sesiones, porque tiene muchos ángulos, muchas aristas. El maestro dio una muy buena arista, el maestro Güemes, el maestro Guadalupe. Pero bueno, en términos generales yo creo que, haciendo memoria, bueno, me agarraron un poquito de bajada porque no sabía que íbamos a tocar este tema, pero sí cuando viene el neoliberalismo en México, por ahí, cuando llega el presidente de la Madrid y Salinas de Gortari, obviamente hay un cambio en la educación superior. Empieza a desaparecer las universidades. Ahí empiezan los golpes a las universidades. Yo me acuerdo cuando nos derrotaron en Sonora, en la ciudad de Sonora, lo primero que desmantelaron fueron las prepas. Nos quitaron las prepas, vinieron los colegios de bachilleres. Aquí en Puebla lo intentaron. Milagro que no se le quitó las prepas. ¿Por qué? Porque eran el fermento. Eran el fermento del activismo político. Fue lo primero que intentó frenar el gobierno. Cuando vino Bartlett bueno, ahora ya es revolucionario porque ahora es de Morena. Pero cuando era secretario de Educación Pública, no, por favor, hombre, por favor, la gente, no. Él dice que es nacionalista. No, la gente cambia. Cuando era secretario de la CEP, él empezó a impulsar el proyecto de Joseph Coombs. Inclusive salió un libro con las propuestas de Coombs. Se parece mucho al CIDE, el nombre, Consejo Interamericano para el Desarrollo Educativo. Y ahí vinieron las propuestas que retomó José Dóger de reducir la población escolar, que era una aberración, pero decía Coombs, que había que buscar la manera de crear nuevas carreras, cortar las carreras tradicionales, liberales, de medicina, de contaduría, de leyes, y las prepas, eliminar las prepas, toda una serie de propuestas de Joseph Coombs, que fueran tomadas literalmente, no solamente en Puebla, sino a nivel nacional. En ese entonces, Bartlett no era tan revolucionario, vaya. De haberse... Ahí no era tan revolucionario. A lo mejor él no se dio cuenta de la magnitud de los... Yo creo lo que estaba por venir. Era salinestroico. Yo creo que en ese entonces Bartlett no había cambiado tanto, ¿no? Ahora es revolucionario. Ahora es de los hombres
de Morena más avanzados. Pero él fue... Compañeros, por favor. Los otros también tienen... Si te ve el maestro, si te ve el gobernador, te va a aplaudir. No, maestro. Aquí... Los monstruos también tienen mutaciones. Mire. Donando lotes. Bueno, pero aquí viene pues un cambio de matriz, como decía el maestro Güemes. Antes de la llegada de Kunz a la Secretaría, el libro sí que hay que tenerlo a la mano, es un libro de la Biblia de los cambios que hubo en los 90, pues, cuando llega Kunz y cuando era secretario de Educación Pública, Bartlett, y luego llega el gobernador y con mayor razón impulsa esa situación con Joseph. Si la palabra es Kunz, W-O-M-B-S, el nombre no me acuerdo, creo que es Joseph Kunz. Entonces viene toda esa desmantelamiento de la universidad pública, pues, de la autonomía incluso. Con todo respeto para mi querido amigo, porque es mi amigo, yo nunca niego a los amigos. Otro amigo que a lo mejor ya no es tan revolucionario, ¿Quién es tu amigo? José Dójar. A lo mejor ya. Mira, por favor, no, hombre. Por favor, como dicen los jueces. Son sus Mira, amigos que culpa tiene. a lo mejor ya no era tan revolucionario. Si no se Mira, toca- orden, compañero. Si no se toca la familia, menos Mesa. a los amigos. No, pero sí. Doher es mi amigo, yo nunca niego a los amigos. Pero Doher, ahí se le olvidó un poco lo revolucionario. Era revolucionario, estuvo conmigo en el Partido Comunista. Ya cuando siendo rector se le olvidó un poquito lo revolucionario y aceptó la propuesta. Se sacó la lotería. Aceptó las propuestas. Aquí viene un problema que a lo mejor no coincidimos con el maestro Guadalupe y otro. Nos favoreció mucho la llegada de este proyecto del radicalismo que hubo en la época de Malpica. No voy a entrar a analizar todo eso. Es muy desmoralizador, por un lado. Porque en la época de Malpica vivía un izquierdismo galopante que deterioró mucho la institucionalidad. No voy a acusar a nadie. Y entonces la gente, mira, los universitarios somos muy revolucionarios, pero que no te llegue la quincena. A los maestros no les llegaba la quincena a tiempo, no les llegaba, a los alumnos no tenían clases y todo ese clima favoreció la derechización. Los maestros querían cobrar. Los universitarios somos revolucionarios, pero que no les llega la quincena nos ponemos furiosos. Y entonces, en ese contexto, estoy hablando del agua, y a nivel nacional, ¿qué pasó? Lo mismo pasó en Guerrero. Lo mismo pasó en Sinaloa, las universidades más Guerrero, todas las universidades empezaron a entrar en decadencia, como dijo creo que el maestro Guadalupe. Faltó ahí claridad, inteligencia por parte de las universidades públicas, de los sectores que las dirigíamos, porque yo también soy dirigente. Y ahí nos impusieron, sin saber qué estaba pasando. O sea, esos proyectos de control ya no desde la universidad, desde la SEP, la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP y desde ANOVIA se impusieron el control. Tanto de subsidio quieres, pues tanto va a haber siempre y cuando te apliques estos programas. Tanto de población, de crecimiento de tales carreras, tanto de crecimiento de tales áreas, tanto de crecimiento de tales aspectos. El asunto, ¿cómo se llama? Del SNI. ¿Qué pasó con los maestros? Inventaron el SNI y de ahí los maestros se les quitó lo revolucionario. Ya los maestros están controlados. ¿Cuáles maestros producen ahora? ¿Has visto? Haz un estudio de la producción que había antes y ahora con el SNI. Es una pobreza tremenda, porque ahora te controlan el SNI, pues en articulitos, con todo respeto, ¿no? En informes intrascendentes, ya no hay producción. Entonces, de ahí viene un control de la Subsecretaría de Educación Superior. Ahí está pasando. Entonces fue un control político, como decía, y económico, como decía el maestro. Pero bueno, veamos el correlato. Como decíamos hace rato cuando hablábamos del tribunal estatal, y los de los tribunales de la reforma electoral también tienen un correlato. ¿Qué pasó en los 70? Surge la comisión trilateral. La comisión trilateral encabezada por Brzezinski, donde ya la democracia era un problema. La democracia era un problema. Entonces se propuso que ya se frenara la democracia en toda América Latina, sobre todo en los países. ¿Y cómo vas a frenar la democracia? Es universidades públicas, empezando por las universidades. Quitarle las prepas, evitar el populismo. Ahí vino todo ese cambio. Bueno, ahí lo abordaremos con calmita, poco a poquito, ¿no? Porque sí, implica muchas aristas, pero aquí en Puebla, insisto, cuando no era tan revolucionario Bartlett es cuando empieza
Así es. a esta situación. Pero bueno, lo bueno que ya se retornó a... Eso no era su amigo, ¿verdad, maestro? ¿Eh? No era su amigo Bart. No, no lo conozco. ¿Alguna vez? No, pero es un hombre preparado. Es que es un hombre muy contradictorio, ¿vale? Cuando yo estaba con mi compadre Norberto en la coalición Centro Amplio, cuando él llega, ya había implantado el sistema de una contrarrevolución y terció Bartlett con Cumbres. Pero cuando llega Bartlett, resulta que gana la derecha en el Ayuntamiento de Puebla, con Hinojosa, ¿no? Y ya no le gustó eso y por eso se volvió más revolucionario, Bartlett. Es entonces cuando mi amigo, en ese contexto, muy rápido, Anaya y yo creamos la coalición Centro Amplio. No, Norberto Amaya. Creamos la coalición Centro Amplio para frenar a la derecha. Este es Amaya. Amaya. Amaya, sí. Y tuvimos intercambio, lo digo abiertamente, impresiones, un hombre preparado, Bartlett. Oye, ¿cómo está eso la derecha en Puebla? Pues mire, gobernador, que la cosa está así, ya está. La derecha en Puebla viene acá. Muy atento, escuchaba. Ya no era tan antirrevolucionario, se hizo revolucionario a raíz de que la derecha empezó a amenazar. Pero es un hombre contradictorio, vaya, ¿no? Tiene muchas facetas. Se le cayó el sistema, pero ahora está como Obrador. Ahora lo cuida. Ahora lo cuida. No, pues no se puede decir un ángulo de Bartlett, ¿no? Pero él fue el que impulsó el sistema con mi querido amigo Pepe Dojo. Por favor, maestro. Ahí empezó. Micrófono aquí a mi amigo. Ahí empezó. Pero hay que verlo en términos también macros, no micros, ahí como decía el maestro Weber. Bueno, ya el maestro le dio mucho sabor a este tema y creo que eso le faltaba. El neoliberalismo en la educación superior, pues yo diría que cuando lo trasladamos a México no podemos separarnos de la lucha que se da a nivel internacional por las autonomías. Y en México, por ejemplo, para el caso de Puebla, en 1956 es cuando se crea la ley orgánica, porque se empieza a reconocer esa autonomía de la Universidad Autónoma de Puebla. Pero también no hay que olvidar cómo se daba una lucha de la educación superior, tanto en el aspecto confesional, en el aspecto de construcción de un Estado, en beneficio hasta de dictaduras y en beneficio de nacionalismos, de movimientos de izquierda, pero hacia el comunismo, y de movimientos que se quedaban en medio porque así convenía. Y el otro aspecto es el pensamiento libertario de Keynes. Ahí es donde efectivamente se empieza a desgajar y vemos su desgajamiento, pero ese desgajamiento del pensamiento que se lleva hacia las izquierdas y hacia una derecha de conservación del poder de los estados, que eso es lo más crítico. Por otro lado, vamos a encontrarnos con una educación que cómo se empieza a involucrar en la sociedad. Para el caso de Puebla, vamos a encontrarnos que en la etapa de los 60 hasta los principios de los 70, encontramos a una universidad que se adueña del pueblo, una sociedad que es parte del pueblo y se siente parte de ella, pero da el rompimiento y el enfrentamiento contra los propios gobiernos, porque los gobiernos quieren apegarse a ese mandato que les va obligando los factores de Estados Unidos o de las potencias para ser sometidas, y ahí es donde se dan los rompimientos. Y ahí es donde surgen diferentes situaciones, por ejemplo, la lucha de los carolinos, la lucha de grupos liberales y de grupos de izquierda y de ultraizquierda, ¿no? Pero también de ultraderecha, como los yunques, que también aquí en Puebla se dan a conocer, pero entonces se surge el otro momento de cuál es la creación de las instituciones tecnológicas,
¿Por qué? Porque la educación tecnológica te obliga a que tienes que entrar a la competencia, y esa competencia del mercado es de inmediata, y si no estás en esa competencia del mercado, entonces tu educación como Estado no está funcionando, y al no ser funcional, tu Estado se va desarraigando y se va haciendo a un lado o hacia el exterior. Pero también no hay que olvidar que que se busca la excelencia académica, pero en esa excelencia académica es donde se envuelve el propio neoliberalismo, y ya el maestro nos fue muy claro que teníamos en Puebla con ese neoliberalismo un secretario, Manuel Bartlett, un gobernador, Piña Olaya, y una crisis en Puebla porque el subsidio no llegaba a los trabajadores, los universitarios no tenían clases, y se rompe el sistema, y efectivamente se da una crisis en la propia universidad cuando el consejo desconoce a un rector. Y entonces, cuando se empiezan a crear los momentos de ilegalidad, se rompe el sistema de educación y se tiene que crear otro sistema o implantarse otro. Adelante, compañero. Bueno, no es que no te falta tiempo, no leíste hasta abajo. El que está nervioso es mi director. Pero bueno, lo trato de entender, porque también otros por aquí están sudando. Bueno, fíjese que es un tema muy interesante, si me permite, maestro, porque el asunto que ahora nos compete, ya me lo quito, ya me lo borró. No es el hombre de la tecnología, el maestro, ya me borró todo lo que tenía. Bueno, el asunto que del texto que nos estamos ocupando. Muchas gracias, amigos, perdón. Aquí una pequeña falla técnica, ya saben que esas son comunes en este nuevo sistema digital. Sin embargo, vamos a retomar el asunto de la educación neoliberal, porque es muy importante reseñar, y decíamos que de los 80s para el 2010 casi fue una reforma neoliberal en la educación implementada desde fuera en la vía de los hechos, a través del sindicato, a través de la Secretaría de Educación Pública, imponiendo criterios para todos los niveles educativos y sobre todo para las universidades, tratando de imponer en todo momento la línea que ellos habían definido a través de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Nivel Superior. Y lo hicieron de una manera u otra, con distintos nombres, con distintos programas, pero que se concluyó en esa mal reforma educativa en la que Peña Nieto intentó implementar una serie de cosas de manera legalista porque básicamente era una reforma en contra de los maestros, era una reforma la cual buscaba el control de los maestros para que actuaran con el alumnado como ellos querían. Entonces se habló de las competencias laborales básicas, las competencias en educación superior, la reforma integral, la certificación, la calidad, la corresponsabilidad, la intervención educativa, tutores, facilitadores, liderazgo, adiestramiento, flexibilidad, tolerancia, transparencia, habilidades digitales. Todos esos conceptos que se fueron manejando en esa nueva reforma, sin decir que estaban del todo mal, la forma era en cómo se les implementaba a los maestros. Como querían que un maestro fuera especialista en temas digitales, temas de tecnología, sino
se los habían enseñado, porque un maestro pues no nace sabiendo, también tiene que estudiar. Sin embargo, todo esto les sirvió para empezar a quitar a maestros que les estorbaban y que básicamente se aglutinaron en una parte de un sindicato y que fueron la contraparte de lo que era el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Pero eso es en el terreno de la educación básica. En el terreno de la educación superior, cada universidad tenía su sindicato. ¿Por qué es importante aclararlo? Porque quienes sufrieron en carne propia la mal llamada reforma educativa fueron los maestros. Pero vamos a verlo desde el punto de vista legal. Maestro José Guadalupe Sánchez, nos interesaría que nos dijeras cómo el neoliberalismo golpeó laboralmente a los maestros. Él fue despedido. No invoquen. Yo creo que, bueno, primero quisiera yo antes contestar algunos aspectos que se plantearon acá. Creo que efectivamente tenemos que entender, como hicieron el propio padre, el propio maestro Sotelo, Delfino y el maestro Güemes, el contexto internacional del impulso de modelos educativos y la implementación en este país. A mí me parece que algo que a mí me asombra mucho, y no es por otra cosa, es el papel que ha hecho la UNAM. Es decir, la UNAM sí entró a este proceso de modernización. Sin embargo, su investigación ha sido más vinculatorio a los grandes problemas nacionales. Y creo que efectivamente, si nosotros vemos sus resultados en su investigación, sí han tenido gran impacto en la vida política del país. Es decir, la UNAM entendió efectivamente que debe ser eficiente, debe tener los principales investigadores, los grandes científicos, pero también esta parte de la vinculación social creo que lo hizo. Es decir, no se metió tanto a esta idea de, como dice Delfino, de las competencias, del eficientismo, sino que siguió una dinámica muy propia y muy eficiente en términos del papel de la universidad y su investigación. El otro tema que me parece también sumamente interesante, este planteamiento que sí estuvo mucha discusión. Además, bueno, quisiera decir que tuve la oportunidad también de, por diversas situaciones, incluso partidarias, de tener algunas discusiones con el señor señor Bartlett, perdón. ¿Y qué pasaba ahí? Que él, por ejemplo, tenía una visión de lo que pasó en los 90s, en esta idea que lo pone muy claro el maestro Sotelo. Él dice, es que las universidades, aparte de que son poco de agitación política, hay que darles un sesgo tecnocrático. Y efectivamente, ese periodo de Bartlett está real y concreto porque legitimó toda una política educativa en una embestida, hay que verlo a nivel nacional, de golpear a estas universidades que siempre habían tenido un espíritu crítico y de avanzada, como era la Universidad de Sinaloa, la de Guerrero, la de Oaxaca y la de Puebla. Y efectivamente ahí su lógica era de que estábamos entrando en un proceso de modernización y que efectivamente las universidades eran fuentes no solamente de agitación, sino también de futuros desempleados. Esa tesis se viene abajo. ¿Por qué? Porque efectivamente vemos en Europa que el 80% de sus jóvenes van a las universidades. Y eso tiene un impacto enorme, tanto en la oferta de trabajo, como en el proceso incluso de aminorar las desigualdades sociales. Luego, este es el punto central, que el mercado privilegió el eficientismo, pero además mermó el carácter democrático y social que tienen las universidades. El otro tema, compañero Delfino, es parte de otra mesa que habíamos planteado acá.
Bueno, yo me gustaría, en función de lo que había planteado hace rato, no perder la línea del tiempo del surgimiento del neoliberalismo. Ya había yo comentado que es a partir de los 40, eso quiere decir que no fue nuevo, pero cuando el modelo keynesiano, digamos, las características de participación política en todo el mundo, o bueno, en los principales países, se va agotando, el pensamiento neoliberal se impone como poder, es decir, Margaret Thatcher en el Reino Unido, Reagan en Estados Unidos, y vamos observando cómo efectivamente se van imponiendo desde arriba. Y a partir de ahí va cayendo no solo las medidas económicas, sino también toda una serie de medidas que van fortaleciendo la visión neoliberal. Entonces, incluso no solo en términos de los estados, sino en los organismos internacionales ya estaban efectivamente todos los teóricos, alumnos de los papás de los neoliberales, estaban colocados en los organismos internacionales. Entonces quería yo subrayar eso. Y ya para el caso de México y América Latina, yo solo quiero mencionar de manera rápida el caso de Chile. Es decir, el caso de Chile es la dictadura de Pinochet y incorpora, le proponen los neoliberales el modelito chileno que va a tener éxito, pero con una dictadura. Es decir, comparar el desenvolvimiento económico, social, político del neoliberalismo con otros países, hay que incorporar el elemento Pinochet, es decir, una sociedad dominada, controlada, etcétera. Y en el caso de México, ya es efectivamente en los 80, en el 1982 con la crisis de la deuda, cuando efectivamente los alumnos destacados del neoliberalismo llegan al poder. Es el caso de Carlos Salinas de Gortari en el 82, por eso la crisis, por eso la escisión, es decir, todo lo que impactó en el partido único. Entonces, quería yo señalar esto, es decir, llegan, toman el poder, así hay que decirlo, y en función de eso comienzan todas las reformas neoliberales en función de la economía. Solo hay que recordar todo lo que comenzaron a vender los neoliberales en nuestro país, Salinas, Zedillo, que es ahora director de Ferrocarriles, que es lo mismo que él lo vendió, en fin, y así vamos recorriendo y encontramos eso. Ahora, a nivel de las instituciones de educación superior, quiero subrayar, en los 70, en los 80, en México se peleaban dos proyectos de pensamiento, y el maestro Sotelo fue también partícipe de eso, y es cuando llegan al poder que se facilita toda la reglamentación con relación a las instituciones de educación superior. Digamos, entran como mantequilla. Bueno, quisiera darle la palabra al maestro Sotelo y luego al maestro Palestina, pero sí quisiera que, bueno, ya se nos está agotando nuevamente el tiempo, quisiéramos darle como parte a la entrada de lo que sería este mismo tema para la siguiente semana. Bueno, tomando en consideración que el neoliberalismo en la educación superior se agrava prácticamente porque aunque ya venía para mí desde las políticas del 72, porque ya Echeverría veía también que el pensamiento de izquierda podía generar una situación grave. Entonces, para los 80s con Miguel de la Madrid, en el caso de Puebla, de México y de todo el país, vamos a encontrar que también se empieza
la privatización de la educación superior, y la educación superior empieza a generar más espacios, y para 1990 ya no solamente es la privatización de la educación superior, sino que se dan otros movimientos, como los movimientos de la teología de la liberación, y surgen otros momentos. ¿Por qué? Porque los movimientos sociales han creado estos espacios, y hoy estamos en una postura donde tenemos que generar una lucha contra ese neoliberalismo que atrasó a una sociedad y que fue creando a los nuevos defensores, porque por eso se creaban en la educación superior, y de ahí que llegara Zedillo, que llegara un Salinas, y cada uno de estos con sus ideas de vender y de comercializar los productos de la nación, lo mismo que pasó en el caso Puebla con el morenovallismo. Entonces, creo que la educación superior es la que nos va a dar el gobernante que se va a implantar o impulsar a una nación. De ahí que surja la necesidad de una filosofía nueva para que ésta impulse una sociedad que sea capaz de convivir con la naturaleza y orientar a una economía más social. Maestro, muy bien, muy bien. Yo creo que el proceso es muy complejo y estoy de acuerdo con el maestro Güemes de que vayamos buscando líneas de tiempo, pero bueno, ahorita va a ser difícil, ¿no? Pero creo que ahorita vamos, más que atacando el problema, vamos ubicando el campo del problema, primero, ¿no? Yo creo que hay cuestiones de método que no podemos pasar por alto, creo que hay que ir viendo cómo se va estableciendo este proyecto, porque fue silencioso, no silencioso, fue drástico, pero fue constante, y cuando menos nos dimos cuenta ya estábamos totalmente cortados, ¿no? Y realmente la izquierda no pudimos reaccionar a tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque no fue tan burdo, fue inteligente el sistema, ¿no? Esta gente que vinieron de Harvard, de Cambridge, empezaron a establecer esos proyectos con el apoyo de los rectores, pues, con el apoyo de Anúñez. Yo me acuerdo que el 18 consejo de Anúñez se celebró aquí en la UAP, estando en León Terrazas. Yo acababa en el 78, yo acababa de fundar la revista Crítica, y ahí fue la primera vez que se habló en el 18 Congreso de Anúñez, aquí celebrado en la UAP. Vino, sí, hubo, y ahí, pero no detectamos eso, se fue impulsando poco a poquito. El ingeniero también, que era un hombre muy visionario, ni Vélez Pliego ni nadie, nos dimos cuenta que ahí empezaba la primera piedra del asunto de irracionalidad, como se dijo, con esa frase que dijo Lupillo, maestro Guadalupe, de vincular la educación con los grandes problemas nacionales. Allí nos empezaron pues, ¿quién podía estar de acuerdo? Pero bueno, se fueron saliendo políticas en ese aspecto, pero hay que irlas analizando, pues, ¿no? Ahorita estamos comentando a grandes rasgos, yo creo que tarde o temprano vamos a analizar más a fondo. Ahorita primero en voz alta, lluvia de ideas, como dicen, ¿no? Ubicar el campo del problema, más que detectar el problema en sí, ¿no? Pero sí, es interesante, creo que es necesario que nos que haya aproximación a esta problemática. Tarde o temprano con Obrador esto va a cambiar. Con la 4T tiene que haber un proyecto, así como va a haber cambios en la democracia, tiene que haber también un cambio de rumbo, una vuelta de tuerca, como parafraseando a Henry James en la educación superior. Y no basta la creación de nuevas universidades, tiene que haber un proyecto que tendemos por una universidad acorde con los tiempos, ¿no? En ese aspecto, pues, te rogamos nos tengan paciencia, poco a poco vamos a ir desbrozando el terreno para esta problemática, ¿no? Ahora vemos aquí qué dice nuestro amigo Delfín. Bueno, Tu minuto. un minuto. Aquí me parece que, bueno, ya cuando estamos viendo el impacto del neoliberalismo en las universidades, vale
sí tocó el asunto, pero bueno, después ya se volvió teólogo de la liberación y ya no le entendía mucho, Vale. Cuando dice este planteamiento muy interesante de cómo, perdón, director, es que estoy tapando, de cómo, por ejemplo, empieza este proceso de privatización. Entonces, a mí, por ejemplo, en 96, 95, estaba yo por terminar de cursar la maestría allá en la UNAM, y entonces surge el movimiento del CEU, y empieza este debate de las cuotas. Por fortuna, hubo gran resistencia en la UNAM, y se derrotó esta posición de que los universitarios debían de pagar por estar en la universidad. ¿Y por qué se derrotó esta tesis? Esto es bien importante decirlo, y creo que es crucial también para entender cómo el modelo económico neoliberal empezaba a permear en esa idea eficientista en las universidades. Se decía, bueno, a ver, hay un hijo de Delfino que se casó con una burguesa, pero tiene dinero. ¿Tiene derecho a pagar, sí o no? Claro que sí. Y entonces se estaba planteando aquí que fuera opcional. Esa posibilidad de que pagaran, de alguna manera el movimiento decía que justificaba la privatización. Hubo gran resistencia, bueno, ya varios líderes terminaron en otras condiciones, creo que el que va muy bien es el compañero Martí Batres, y entonces, quién sabe, bueno, hoy es un buen funcionario, pero ese es un movimiento, digo, aleccionador de resistencia. Nuevamente la UNAM nos da esta perspectiva de cómo es posible que en este país se llevó a cabo un proceso de corrupción enorme, donde toneladas de dinero se lo llevaban los políticos, y ahora ¿por qué privatizar la educación? Y en ese sentido la UNAM, en ese modelo neoliberal, derrotó esta posición. Bueno, muy buenas tardes, gracias a todos ustedes. Este tema se va a convertir en casi un pivote de un foro sobre el neoliberalismo y las instituciones de educación superior. Creo yo que da para mucho más y que las aportaciones cada día serán de más calidad, y sobre todo tendremos el gusto de invitar a otras personas que puedan participar y darnos más elementos sobre lo que es el neoliberalismo en las instituciones de educación superior. Muchas gracias, que tengan muy buenas tardes. Y viva la teología de la liberación.